Muy buenos días. Iniciamos otro día más, ya casi al final de la semana. Hoy viernes 4 de diciembre. Eh, Continuamos con el tema anterior, ¿no? Pero antes de llegar hasta cierto movimiento literario. Pues ocurre que mientras todo estaba en la Edad Media, todo se veía que todo era, pues, no, todo era, todo era teocentrista, ¿no? Todo el pensamiento era, existía el rey, pero el rey tenía igual que servir a un dios, ¿no? En la cual todos lo pedían gracias a Dios. En sí, la literatura medieval, claro que como dice, fue la época oscurantista y también, pues, ¿no? Una época donde había más guerras, batallas, ¿no? Tanto en lo que como lo bonito que lo pintan, ¿no? Las batallas, pero digamos, también ocurrían muertes, ¿no? Muertes humanas, y no solo muertes humanas, también destrucción del ambiente y todo ello. Por lo tanto, después de pasar, ¿no? Digamos, todo lo que era literatura medieval, el movimiento de la Edad Media, había algunas personas que me dicen, ya no, esto me cansó y sabes que solo estamos viendo por parte de Dios y nosotros los seres humanos, ¿en qué plano quedamos? Si nosotros también sentimos, podemos oler, ver, nosotros tenemos algo que se llama sentimiento. Por lo tanto, cuando se vio, pues, ¿no? Después de que los Néstor pasaban, pues, ¿no? Los cánticos de los guerreros, las hazañas, vino una época antes del Renacimiento, ¿no? Llamado el Pre-Renacimiento. ¿Qué buscaba con este Pre-Renacimiento, no? Que ocurre casi a la mitad, bueno, casi al final de la eh, época medieval, para dar pase a una nueva tendencia. Pues este periodo se le conoce, ¿no? Periodo preclásico. Se desarrolla más que todo eh, antes de la Edad de Oro, o periodo pre-renacentistas, porque se desarrolló antes del Renacimiento español. ¿Qué sobresalen? Sobresalen más que todo algunos de los siguientes autores, ¿no? El mejor poeta lírico que tuvo en ese periodo fue Jorge Manrique, con el poeta elegíaco, ¿no? Que se le conoce a nivel mundial, coplas a la muerte de su padre, ¿no? El maestro de Don Rodrigo Manrique. También hay otras obras, como ejemplo, con Dolorido Cuidado, Es una muerte escondida y Ve que congoja la mía. Y tenemos la obra en prosa más importante de este siglo, la tragicomedia de Calisto y Melibea, o conocida como La Celestina. Esta obra que tiene, ¿no? Algo de novela, algo de teatro. ¿A quién es atribuida? Pues al bachiller Fernando de Rojas. Otros autores que también sobresalieron fue, ¿no? Alfonso Martínez Toledo, El Cipreste de Talavera, Corbacho o Reprobación del Amor Mundano, y Antonio Martínez de Cala. Y bueno, ahorita vamos a ver estas dos, tanto de Jorge Manrique como la de la tragicomedia. A ver, ¿quién fue, no? Jorge Manrique. ¿Por qué se le recuerda? ¿Por qué, digamos, no? Es un poeta que sobresalió. Si usted me dijo que anteriormente todo era colectivo, ¿no? Como te dije, ¿no? Y a estas tendencias, ¿no? De solo el colectivismo. Si todas las obras anteriormente eran anónimo, pues empezaron a sobresalir. No, ya no había el anonimato, se rompió el esquema del anonimato,
Se rompió también el esquema de solo dirigirse a Dios y pues bueno, con él, con él, con él y muchos autores surge pues no ya la idea de desvincularse, ¿no? Desvincularse solo el tema de teocentrista para ser un poco más antropocentrista, o sea, el centro del pensamiento sea el hombre. Pues empecemos con Jorge Manrique. ¿Quién fue Jorge Manrique, no? Como ya le estaba diciendo, ya le estaba spoileando. Fue un poeta castellano del Prerrenacimiento, que es lo que busca, ¿no? Un hombre también de armas. Fue miembro de la casa de Manrique de Lara, una de las más antiguas familias de la nobleza castellana. Y sobrino también del poeta Gómez Manrique de ese tiempo. Ya entonces había una afinidad, ¿no? Ya había una afinidad, digamos, de quién venía el talento. Eh, Su famosa obra, que sobresale hasta nuestro tiempo, Coplas a la muerte de su padre, uno de sus poemas clásicos de la literatura española, de todos los tiempos. Es también, ¿no? Autor de poemas amorosos y burlescos. Y bueno, está considerado uno de los más importantes como el cancionero, dije. Uno de los poetas más importantes dentro del cancionero general, ¿no? Es así como nosotros a veces recordamos algunos artistas, no, artistas no, disculpe, bueno, algunos cantantes, recordamos algunos cantantes, ¿no? Y pues han trascendido historia, al igual, pues, ¿no? Jorge Manrique, no, Jorge Manrique, pues nace en 1440 y muere en 1479. Y hasta el momento sus obras ha prevalecido y aún seguimos recordando, ¿no? Así como cantantes que han pasado en la historia, seguimos recordando, pues también en los poetas también recordamos. Supuestamente Jorge Manrique, porque sabe que a través de la historia a veces no adecuan bien dónde nació, dónde vivió, pues se cree que nació en Paredes de Nava, en la actual provincia de Palencia, aunque también puede ser que haya nacido por Segura de la Sierra, actual provincia de Jaén, en España, Europa. Pues eh, era la cabeza de la encomienda que administraba el maestre Jorge, no, Rodrigo Manrique, su padre. Aún no hay un documento en específico donde él certifique, ¿no? Donde él certifique que él haya nacido en tal lugar, como nosotros. Nosotros tenemos nuestra acta de nacimiento. En nuestra acta de nacimiento dice qué día nacimos, a qué hora nacimos y en qué lugar. Pues para Jorge Manrique, ese acta todavía, digamos, en la historia, ha quedado como una pregunta incógnita de dónde nació. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué sucede eso del acta? Porque para ellos en ese entonces hubo la invasión francesa, en la cual la invasión francesa, pues, incendió los archivos históricos y, y parte de la ciudad. Por eso que su acta de nacimiento, fue borrada de la historia. Ahora actualmente, pues, tenemos el DNI y con el DNI todos nos identificamos. Para un bebé también su acta de nacimiento, que queda registrado en las oficinas de la RENIEC, sí, la RENIEC, pero para en ese entonces, bueno, Jorge Manrique, su acta había sido incendiada. No por los padres, no, no, sino por la invasión francesa.
En ese entonces, ¿no? Su nombre, Jorge, era un nombre poco frecuente, ¿no? Bueno, ahora ya hay más Jorges, más personas se llaman Jorge. Digamos, el linaje de los nombres, ¿no? Digamos, si el abuelo se llamaba Luis, el nieto o el bisnieto también tenía que llamarse Luis, ¿no? Así como a veces preguntas, ¿no? ¿Y cómo tú te llamas? Ay, ay, ¿quién te puso ese nombre? Ah, no, pues ese nombre viene de parte de mi abuelo. Ah, ya. Pero cuando le nombraron, pues no a él Jorge, y Jorge, pero si ninguno de esos de tus antepasados se llamó Jorge, era un nombre muy poco frecuente. Pero digamos que el nombre de Jorge, pues no, todo por ahí, su padre había viajado, su padre había viajado con los infantes de Aragón, ¿no? Y en el reino había escuchado, pues no, sobre un santo que se llamaba San Jorge, así como el de las galletas, ya, San Jorge. Y pues dijo, ah, bien bonito el nombre del santo. Entonces voy a poner, cuando tenga un hijo, voy a ponerle Jorge. Y lo cumplió. Lo cumplió, lo puso Jorge su. Digamos, en este pueblito no se escuchaba el nombre de Jorge. En otro pueblo había un santo que se llamaba San Jorge. Entonces, cuando su padre, ¿no? Digamos, regresó, se enteró de la noticia que iba a ser papá. Entonces dijo, ah, bueno, ¿qué nombre le pongo? Ah, ya, Jorge. Y pues, en su estrecha relación de padre, él tuvo bueno, en estrecha relación de su padre Rodrigo, ¿no? Con su hijo Jorge, tuvo un papel determinante en la vida del poeta. Intentó, a través de su educación, hacerle a su imagen y semejanza, ¿no? O sea, Rodrigo quería moldearle a su hijo para que sea igualito a él. Por lo tanto, estudió humanidades y las tareas propias de militar castellano, y asumió la línea de actuación política y militar de su extensa familia castellana. Combatió a los musulmanes, participó en el levantamiento de los nobles contra Enrique IV de Castilla, e intervino en la victoria de Ajofín y luchó a favor de Isabel contra Juana la Beltraneja en la Guerra de Sucesión Castellana. Su padre, Rodrigo Manrique, ya, como pues, el conde de Paredes de Nava, con el título que se atribuye a su padre, y efímero maestro de la Orden de Santiago, desde 1464, fue uno de los hombres más poderosos de su época. O sea, el papá de Jorge era uno de los hombres más poderosos. Murió, pues, ¿no? A los 70 años, en 1476. ¿Cuál fue su diagnóstico, ¿no? ¿Cómo murió? Fue víctima de un cáncer que le desfiguró el rostro. Su madre, Mencía de Figueroa, prima hermana del marqués de Santillana, murió cuando Jorge era un niño. Y su tío, Gómez Manrique, el que te dije que era poeta, pues también le tuvo una influencia. Lo que ocurre es que la familia de los Manrique de Lara era una de las más antiguas familias nobles de España y poseía algunos títulos más importantes de Castilla, o sea, unos títulos nobiliarios, digamos, ah, no, esta es la familia más importante. Algo así como la aristocracia, eh, como clasista recibiendo. Digamos, usted hizo una obra, entonces peleó contra la guerra ya, entonces va a tener el título de ello, títulos nobiliarios. ¿No? Entre sus títulos que tuvo, pues, ¿no? La familia, el ducado de Nájera,
el condado de Treviño y el marquesado de Aguilar de Campo, y también tuvo cargos eclesiásticos. Jorge Manrique se casó con doña Guiomar de Castañeda, la joven hermana de su madrastra, alrededor del año 1470. Guiomar venía de la familia más notable de Toledo, y el enlace se produjo no por amor, ¿ya? No es que se hayan mirado, se enamoraron, no, más que todo por motivos económicos, por intereses económicos nada más. No se casaron por amor, se casó por intereses económicos, en la cual así haya sido por economía. Tuvieron dos hijos, Luis y Luisa. En su juventud, a los 24 años, participó en los combates del asedio al castillo de Montezón, donde ganó fama y prestigio como guerrero. No, al ser, digamos, del linaje de los guerreros, también, digamos, el padre es guerrero. A ver, vamos a intentar con el hijo. Y pues el hijo participa en una guerra y gana. Empezó a ganar fama. Su lema, ¿cuál era? Su lema, pues, era, vamos a poner su lema que él siempre decía para las guerras. A ver, adivina tú cuál crees que sea el lema. Su lema era, pues, ni miento ni me arrepiento. Ese era su lema. Ni miento ni me arrepiento. También, digamos, como cualquier guerrero tuvo su baja. Permaneció más que todo preso en Baeza, donde por estar preso murió su hermano Rodrigo. Pues su hermano Rodrigo muere tras su entrada militar en la ciudad para ayudar a los aliados, los Benavides, frente a los delegados regios. Después que ella salió de la cárcel, se enroló después con las tropas del bando de Isabel y Fernando en la guerra contra los partidarios de Juana la Beltraneja, que cargo tuvo como teniente de la reina en Ciudad Real. Junto a su padre, hizo levantar el asedio que Aucles habían puesto Juan Pacheco y el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo de Acuña. En esa guerra, en una escaramuza cercana al castillo de García Muñoz, en Cuenca, defendido por el marqués de Villena, que pasó en ese entonces, fue herido de muerte, justo para la primavera de España. Fue herido de muerte en 1479. Y como te dije que el archivo no se había perdido de su nacimiento, pues algunos cronistas también, Hernando de Pulgar y Alonso Palencia, dan testimonio que murió en la misma pelea frente a los muros del castillo o justo a continuación. Otros historiadores dicen que Jerónimo Zurita sostuvieron con posterioridad que su muerte tuvo lugar en Santa María del Campo Rus, donde estaba su campamento. Digamos, su muerte también tiene... Ya, pues, ¿quién crees que puede recordar hace más de 600 años atrás? Estamos hablando desde los años 1400. No, no hay persona que haya vivido 600 años actualmente. No, no. No, para determinar con, con firmeza exactamente cuándo murió. Pero eso es lo que ponen a través de la historia. Entre sus obras, ¿qué tenemos sus obras, no? Su obra poética no es extensa, ¿ya? En poesías menores.
Aproximadamente más unas 50 composiciones nada más. Incluye entre ellas pues el Cancionero General que se hizo en 1511. Sus temas, bueno, era amoresco, ¿no? Amoroso, burlesco, ¿no? Y doctrinal, pues siendo el amoroso con el que más composiciones tiene. Sus obras son pues satíricas y amorosas convencionales. Ya, supuestamente dice que él toma, no como te dije, estaba viajando, al momento que viajaba, tomaba un poquito de estilos de diferentes, también de los trovadores. Pues en sus poemas no es que habla él, pues no de su vida personal, sino más habla de la historia, ¿no? De la historia de sus hazañas, las guerras que tuvo. ¿Qué pasa con la obra Coplas a la muerte de su padre? ¿No? Que es donde sobresale. Coplas por la muerte de su padre, Jorge Manrique. ¿No? Como vemos en la imagen, acá, vemos una calavera con un ataúd, ¿no? Viola más famosísima obelesca coplas que hizo don Jorge Manrique a la muerte del maestre de Santiago, su padre. Bueno, su poema Coplas por la muerte de su padre eh, destacan de forma señera por una tradición y la originalidad. ¿Qué ocurre en sus versos? En ellas Jorge Manrique hace elogio fúnebre de su padre. ¿Qué le demuestra? Muestra como un gran ídolo, lo muestra como un modelo de heroísmo, de virtudes, de serenidad ante la muerte. El poema es un clásico de la literatura española de todos los tiempos, ¿no? Imagínate, 1400 hasta nuestra fecha. Y ha pasado al canon de la literatura universal. Las coplas fueron escritas justo después de la muerte de Rodrigo Manrique. Imagínate, todo con el duelo, todo con dolor y que tenga ánimo de escribir, ¿no? Puede ser que ocurra, haya tenido resiliencia. Y se publicó pues entre los años 1480 y 1490 en Zaragoza. En ellas se progresa en el tema de la muerte desde lo general y abstracto entre lo más concreto y humano. La muerte del padre del autor es una división, bueno, normalmente es una división de tres partes, ¿no? Comprende de tres. La primera parte abarca las 14 primeras estrofas, ya notas, son 14 estrofas en la primera parte, y consiste, pues, ¿no? En una tradición de tono moralizante sobre el escaso valor de la vida terrenal, la muerte y su omnipotencia. En la segunda parte, que comprende 15 estrofas, bueno, disculpe, comprende de la 15 a la 24, ya, vamos a poner. Ujú. Primera parte, del 1 a la 14. En la segunda parte,
que comprende de la 15 hacia, a ver, ¿qué número les dije? ¿Qué números? A la 24. Y la tercera parte. Bueno, en la segunda parte, ¿qué es lo que narra? ¿Qué es lo que el poeta quiere decir? Se menciona la muerte de personajes ilustres de un pasado reciente y cercano. Y la tercera parte, que comprende desde la estrofa 25 hasta la 40. De la 25 hasta, ¿qué número te dije? Exacto, hasta la 40. ¿Qué comprende la tercera? Porque está dividido. Comprende, pues no. Está dedicada a ensalzar la figura de Rodrigo, comparándola con quién? Con grandes personajes de la época romana, para destacar así sus virtudes, combinando la obra entre un diálogo entre él y la muerte. Por eso que vemos el dibujo de la calavera. Pues Manrique esboza la existencia de tres vidas: la humana, la humana inmortal, la de la fama, que es más larga, y la eterna, que no tiene fin. Puede ser que sea verdad, ¿no? Digamos, con, por ejemplo, nosotros estamos aquí de paso. Vivimos hasta cierta determinada momento, hasta cierto determinado momento vivimos. La fama, no, la fama que también tuvo su padre, pues hasta el momento se reconoce. Claro que nosotros no lo hemos conocido si no conocemos al hijo por ser el literato, pero en su pueblo pues, no, es reconocido. Y la eterna que no tiene fin. ¿Algún día se dejará de hablar de Jorge Manrique? No, ya está impregnado en la historia. Ya está impregnado en la historia. El propio poeta, ¿qué es lo que hace? Se salva él y se salva a su padre de la vida de la fama. ¿Qué es lo que pasa con la vida de la fama? Que no solo, que le otorgan no solo sus virtudes como caballero y guerrero cristiano, sino mediante la palabra poética. Déjenos harto consuelo su memoria. La métrica adopta la copla del pie quebrado, presenta una gran sentenciosidad y un ritmo quebradizo y fúnebre como el replique funeral de una campana. Por lo tanto, a ver, vamos a ver lo que dice con el primer verso. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Tan callando, cuando presto se va el placer, como después de acordado, da dolor, como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Esa es la primera copla. A ver, pues si vemos lo presente, como en un punto ido y acabado, si jugamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duro lo que vio, pues todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores. No curo de sus ficciones,
que traen hierbas secretas, sus sabores. Aquel solo invoco yo, de verdad, que en este mundo viviendo, el mundo no conoció su deidad, ¿no? Las rimas como son de él, en la cual nos comparte, pues, ¿no? Todo lo que él destaca en su padre, también las invocaciones de la fama. ¿Y qué pregunta se te puede venir a la mente, no? No, ¿cuál es el sentimiento que anima todo el poema? ¿Cuál crees que sea el sentimiento que anima todo el poema? ¿Qué idea tiene el autor acerca de la muerte? ¿Qué idea crees, qué idea crees que tenga el autor acerca de la muerte? Esas preguntas serán contestadas después. Según el autor, ¿cuál es el vínculo entre la vida y la muerte? ¿Cuál será el vínculo entre la vida y la muerte? ¿Qué crees que opina el autor en sus coplas sobre la fama? ¿Qué crees que opina el autor? Por ejemplo, la fama es efímera, a mi parecer. ¿No? Piensa un poquito, ¿no? Pon- Pongámonos a reflexionar sobre la vida y la muerte. Nadie quiere morir, ¿no? Pero en cualquier momento llegará. ¿No? Reflexionemos qué es la vida y qué es la muerte. ¿Y qué recursos literarios empleará el autor? Después de haber pensado esas preguntas, ¿no? Pasemos a lo que es el siguiente. Fernando de Rojas. ¿Quién es Fernando de Rojas? ¿No? Te había mencionado anteriormente, ¿no? Que fue uno de las tragicomedias de la etapa del Renacimiento. Es una combinación entre teatro, novela, más que todo. Primero veamos la biografía y después vamos a ver cuál es su con respecto a la novela. Solo te puedes pelear que es su obra, bueno, su obra, novela, teatro, combinación, tiene una similitud con una obra peruana. Una pequeña similitud nada más, algo chiquito, ¿no? Fernando de Rojas, nació entre el año 1470 y murió en el año 1451. Escritor español famoso de la obra La Celestina. Pues Fernando de Rojas procedía de una familia acomodada de judíos conversos, de 4 generaciones, que fue perseguida por la Inquisición. Imagínate, ser perseguido en tu familia. ¿Estudió? ¿Qué estudió? Pues, ¿qué estudió? Estudió Derecho en Salamanca. Y pues, y como todos los estudiantes salmantinos de aquella época, debió cursar 3 años obligatorios en la Facultad de Artes.
por lo que seguramente conoció los clásicos latinos y la filosofía griega. En posesión del título de bachiller en leyes, para el que tuvo que estudiar 9, alrededor de 10 años, comenzó a ejercer como abogado en Talavera, en donde llegó a ser alcalde. Llegó a ser alcalde. En su infancia y adolescencia, digamos que no hay noticias, no, digamos que no, no- lo que ocurre, pues no, las invasiones, que todo ello, la guerra, los archivos históricos, y también parte de sus estudios para no ponerle mal, ¿no? La historia cómo ha variado, ¿no? Cómo le han cambiado la historia. Y pues, pues de sus estudios también, como digo, la verdad ya puesto, pero sí, de jurista sí lo hizo, de jurista sí lo hizo. De su vida como jurista profesional en Talavera de la Reina, sí hay pruebas documentales procedentes del Archivo Municipal de Talavera y del Archivo Personal de Don Fernando del Valle Lersundi, descendiente directo de Fernando de Rojas. Hay actas, resoluciones, sentencias, recibos, testamento, inventario de bienes. Pues consta que en 1508 ya estaba establecido en esta población. En 1508, 1511, 1523 y 1538 ejercía de alcalde mayor, cuya función era administrar justicia y dictar sentencias en pleitos civiles, lo cual era pues, ¿no? un privilegio o norma sobresaliente en esta villa episcopal. En 1511 pasó en Toledo 17 días tratando con el arzobispo de Toledo. A la sazón, el cardenal Cisneros de los conflictos de Talavera y su tierra con la Cancillería de Valladolid. O bueno, Chancillería. Actuó como testigo de la defensa de Diego de Oropesa en su proceso inquisitorial. También ocupó el cargo de letrado del ayuntamiento en 1525, 26, 27, 35, 39 y 40. En 1512 se casó con Leonor Álvarez de Montalbán, que era hija del converso acusado que judaizante Álvarez de Montalbán, que en 1525 pedía al Tribunal de Inquisición que sea su yerno. ¿No? O sea, hay partes en documentos que sí hay y hay otras partes de sus documentos que no. Lo mismo ocurre con los autores de esa época. Digamos, ¿quién recuerda hace 500 años atrás? Desde 1509 hasta su muerte, perteneció a la cofradía de la Concepción de la Madre de Dios. Entre 1513 y 1523 fue padre de los 4 hijos y 3 hijas. ¿Qué le gustaba? Pues no, a Fernando Rojas. Le gustaba jugar el ajedrez, de la lectura. Pues también se alejó de los círculos literarios, ¿no? Porque sí tenía un talento. En cambio, pues, ¿no? ¿Cómo se basó la obra? ¿No? Cuando lo que ocurre es que el suegro y los testigos que los dice, bueno, que los descendientes del bachiller aportan a los tribunales de justicia cuando reclaman derechos.
Mencionan a Rojas y lo hacen expresamente en cómo. Como dicen, no, pues el que compuso a Melibea, el que compuso el libro de la Celestina, el que compuso a Celestina la vieja, o que compuso a la Celestina. Con eso se referían así. ¿No? Es como el ejemplo, ¿no? Uno va al mercado y no se llama, oye, ¿quién te vendió? Pues no, el que vende carne. Ni siquiera dicen el nombre. ¿Qué pasa con él? Murió cuando en 1541 en Talavera de la Reina, aproximadamente entre el 3 y el 8 de abril, posiblemente entre el 5. En su testamento manifiesta su ortodoxia cristiana y su deseo post-mortem, su entierro en la iglesia del monasterio de la Madre de Dios de esta villa Talavera, con hábito franciscano como mortajo, celebración de numerosas misas por su alma, donación de 2000 maravedíes a la Cofradía de la Concepción de Madre de Dios para personas pobres y vergonzantes, y otras malas pías. Ordena la devolución de su esposa a de los 80.000 maravedíes de su dote matrimonial, junto con la entrega de otros 20.000, nombre de herederos de sus bienes y acciones y derechos a los 6 hijos que le quedaban en ese momento. Y llega, pues, ¿no?, a su primogénito, el también jurista Francisco de Rojas, todos los libros de derechos y leyes que él tiene, y a su mujer Leonor Álvarez, todos los libros de romances que tiene que no sean leyes ni derechos, entre los cuales se encontraban Evangelios y Epístolas, Los Sanctorum, Retablo de la vida de Cristo, Viaje de la Tierra Santa, Triunfo de Petrarca, Crónicas del Rey Don Rodrigo, Fábulas de Isopo, Cancionero General, Las 300 de Juan Mena, Epístola de Séneca, Libro de Cedris, o bueno, ajedrez, Libro de Primaleón, Libro de Platir, Libro de Amadis, Libro de Calisto, Libro de Esplandián, Ropaleade, hasta 40 volúmenes. Y bueno, con respecto a su obra, ¿no? Con respecto a su obra La Celestina. Imagínate, en el barrio siempre hay esa señora que se sabe la vida de todos. Pues en el barrio siempre hay alguien que se entera de la vida de todos, sabe todas las cosas. Y bueno, ¿no? Siempre hay la señora respetable que se entera de todo sin saber. Esto es parecido a, bueno, mejor no digo a cuál obra se parece a la obra peruana que se parece, ¿no? Pues La Celestina es el nombre con que se ha popularizado la tragicomedia de Calixto y Melibea, atribuida por, ¿no?, a nuestro gran amigo Fernando de Rojas. Su composición se remonta a los últimos años del siglo XV, durante el reinado de los reyes católicos en España, y su extraordinario éxito editorial comenzó en el siglo XVI y continuó, con altos y bajos, hasta su prohibición en 1792. Hasta la obra lo prohibieron también. Por su argumento amoroso, su finalidad didáctica, la abundancia de citas de autoridad, la elección de sus personajes, su forma dialogada y su más que probable vinculación a un entorno universitario, se ha considerado, pues, ¿no?, a la Celestina su ejemplo sui generis de comedia humanística. Sí, sui generis. O sea, su propio género, traducido. Aunque hay algunos que quieren considerarla, pues, ¿no?, entre híbrido, algo híbrido entre novela y drama. Su influencia en ambos géneros es muy notable, hasta el punto de hablar el género celestinesco, en que se incluye tanto obras desarrolladas directamente a partir de su trama, sus personajes, sus temas, como ambienta personajes celestinescos en comedias y novelas, que en principio, pues, no tenían nada que ver con la Celestina, pero lo quisieron atribuir así. Para su proceso de composición, historia editorial, ¿no?,
Eh, La Celestina ha sido una obra que a varios redactores, ¿no? Ha conocido varios estados redaccionales. ¿No? Uno, los papeles del antiguo autor. Pues dice que el autor, bueno, encontró un esposo de la obra, que adoptó sin cambios y que constituye el primer acto de su propio texto. Otro, tenemos el manuscrito de Palacio, testimonio manuscrito de la comedia. Su redacción parece ser anterior a la versión impresa. Se conserva entre los 93 y 100. No, apenas abarca que abarca el título, el argumento general de la obra y parte del primer acto. Sin embargo, para demostrar que se trata de una primera redacción en la comedia y no de los papeles del antiguo autor, entre comillas, papeles del antiguo autor, el argumento general se alude ya al final trágico de los protagonistas, que el manuscrito encontrado no habría conocido. Se cree que casi con la certeza que escribió un solo libro, pero una importancia fundamental en la historia de la literatura. La primera edición que conservamos de la obra fue publicada anónimamente en 1499 en Burgos, con el título de Comedia de Calixto y Melibea. La obra está escrita como una pieza de teatro en forma dialogada y dividida en actos. La primera edición tenía 16 actos y las de 1502 tituladas Tragicomedia de Calixto y Melibea 21. Pese a estar este carácter de la obra dramática, su expresión la hace casi irrepresentable. La obra fue escrita para ser leída en voz alta, en un círculo de humanistas o oyentes cultos, los cuales pudieron haber hecho aportaciones. Se sabe que el manuscrito circuló bastante antes que el autor lo entregase a los impresores. Se calcula que de 1499 a 1634 se publicaron 109 ediciones en castellano, no solo en España, sino también en otros países de Europa, alrededor de Europa también se publicaron, donde además fue traducida a diversas lenguas. En la carta del autor a un su amigo que presidió la obra de la edición de 1500 en Toledo, Rojas declara que encontró escrito el primer acto y le gustó tanto que decidió completar la obra. Esta, esta afirmación ha sido corroborada por la mayoría de estudiosos de la Celestina. De este modo, el extenso acto 1 ocupa cerca de la quinta parte de sus páginas. Habría sido, habría sido escritor por un autor cuya identidad aún no ha sido verificada. Rojas mencionó en la carta a Juan de Mena y Rodrigo de Cota como posibles autores. Rojas también aclaró que los argumentos o resúmenes, además 11 octavas acrósticas escritas por Rojas y al final del libro 6 octavas escritas por Alonso de Proaza, un humanista que fue el corrector de la edición y que reveló, ¿no? Por los acrósticos se puede saber que Rojas es el autor del libro, ya que la carta del autor en su amigo no llevaba firma. Por no llevar firma, pues no se poder. La obra sufrió, ¿no? La obra sufrió a lo largo de las sucesivas ediciones en el siglo XVI innumerables modificaciones y agregados, probablemente no debidos a la pluma de Fernando de Rojas. Se ha discutido si son de su autoría los 5 actos que tiene de más la edición que aparece con el título Tragicomedia de Calixto y Melibea, quizás escritos a petición de los lectores que querían que, ¿no? que prolongara la historia de amor, ¿no? de Calixto y Melibea desde un primer momento. ¿Y qué es lo que pasó? Al parecer, al público rechazó el título de comedia, según Rojas, dado por el primer autor. Pronto se vio el de tragicomedia y empezó a llamarse Celestina o La Celestina, al libro destinado a ser, con este nombre, uno de los más famosos de la literatura universal. Bueno, según Menéndez Pelayo, lo consideró el mejor libro español. Después de él,
hay una obra que se mencionará después, es después del Quijote, ¿no? La Celestina. Un pequeño, a ver, la Celestina, a ver. Claro, la obra sufrió modificaciones, cambios de un momento a otro. Pues la Celestina, ¿qué es lo que trata? A ver, ¿qué es lo que trata la Celestina? Pues la Celestina es como una vieja usurera. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién era Calisto y Melibea? Porque antes de conocerse como Celestina se llamaba la tragicomedia de Calisto y Melibea. Pues, ¿Calisto quién era? Era un joven, noble, apuesto y de preclaro ingenio. Eh, persiguiendo un alcohol, persiguiendo un alcohol en la huerta, se halla a Melibea, de quien queda profundamente enamorado. No, amor a primera vista. Ante rechazo de ella, y aconsejado por su criado Sempronio, decide encomendar su cuidado a Celestina, para lograr por medio de ella el amor de Melibea. La vieja alcahueta consigue mediante artimañas que Melibea se enamore de Calisto. Los criados de este intentan explotar un beneficio propio por la pasión de su amo, que había pues no prometido una cadena de oro a Celestina si lograba entre todos enamorar a Melibea. Cuando esto sucede, los criados reclaman su parte y ante la negativa de Celestina, la matan. Son apresados y ejecutados por la justicia, de lo que Calisto tiene noticia el día siguiente. Concierta una entrevista nocturna con Melibea. Sube por una escalera de cuerda y cuando va a bajar para marcharse, se rompe la escalera y Calisto se mata. Ante la muerte de su amado, Melibea sube a una torre y se arroja desde ella tras declarar las causas del suicidio de su padre. ¿No? O sea, tenemos a Calisto, ¿no? Que el joven enamorado lo ve a una señorita. A ver, como digo, ¿no? La Celestina. Imagínate, ¿no? Que veas a alguien, te enamores a primera vista y que no puedes intentarlo. Eh, buscar ayuda. Los jóvenes de ahora sí, pues, ¿no? Buscan ayuda, más que todo para, digamos, para que le hagan el enganche o le hagan, pues, ¿no? ¿Cómo se le conoce la palabra? La taba, algo así, o para que saquen plan para poder encontrarse. No, no sé si habrá pasado, les pasará a ustedes, ¿no? Pero yo he visto que adolescentes le dicen, no, hazme el bajo, hazme, no, o hazme un plan para salir con ella. No, hazte su amigo y después ya, cuando menos pensado, yo voy a estar ahí. No, pero en eso es más que todo algo sano, no como el de acá, en la cual es, bueno, esa es la Celestina, hazme una pócima para que ella se enamore de mí, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Si lo hace, entonces le paga con una collar de oro en la cual los sirvientes sabían de ello y mataron, pues no la vi a la señora. Pues Calisto, ¿cómo era? Era un joven buen mozo y de notable ingenio. No posee la firmeza y determinación de Melibea. Es voluble, impresionable, fácil al desánimo y la exaltación más apasionada. Y también, bueno, eh, en ocasiones parece un sonámbulo, ¿no? Y por su ego, y también por otra parte tiene su egoísmo y su inseguridad. El enamoramiento que le lleva a las alabanzas más incontenibles y a veces sofisticadas de Melibea. Cae así en los esquematismos del amor cortés y en las exageraciones propias de los amantes,
fruto no de la razón, sino del corazón. Encarna el amor ciego, la pasión desatada, pasión que le esclaviza hasta convertirle en un personaje trágico. Otro rasgo de este personaje, pues, ¿no? Es su inseguridad. Es tan insegurito que llega incluso a perder el protagonismo a favor de la Celestina y de sus criados, quienes de esta manera agigantan, pues, ¿no? Como personajes imprescindibles en la obra. En cualquier caso, ¿no? La pasión de Calisto le lleva a un profundo egoísmo que no repara en dádivas ni en ofensas, ya que a Celestina y los criados se los gana mediante riquezas y adulaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenía en el tiempo de colegio, ¿no? A ver, oye, ya, pero te cobro, ya toma tu china para tu refresco, ¿no? O toma tu sol para tu gaseosa. Pues algo así, ¿no? Digamos, pues él necesitaba de alguien para que pueda ayudarle, pues, ya que al momento de enterarse que que la Celestina murió, su dolor, pues, ¿no? Parece inicialmente sincero, pero enseguida se apresuró a justificar su muerte. Pues a Calisto, ¿qué le interesaba? ¿No? A Calisto le interesaba solo sus deseos, ¿no? Y por culpa de sus deseos que será víctima de ellos, ¿no? Él trataba de cumplir por cumplir. Pues, y por más que gastase, ¿no? Una parte era sus anhelos, sus deseos, pero ya de forma impulsiva. El retrato, pues, ¿no? Que hace Calisto hacia Melibea es tanto un tipo de mujer estandarizada, con resabios de dama del amor cortés y con rasgos de la nueva estética renacentista. Y efectivamente, había un estereotipo ante un ideal femenino de belleza que es común al final de la Edad Media y todo el Renacimiento. Un retrato que tiene más de lo ideal y del sueño que de real. Aunque parece que el retrato de Melibea tiene un propio de su época, ya que Melibea es profundamente individual, sabe actuar de modo práctico y directo, buscando enérgicamente aquello que anhela. Pues Melibea no es la joven cuya voluntad parece ligada, ¿no? A la de los padres. No durará en engañarlos, en fin, en fingir, en pasar ella solo la acción para lograr sus apetencias. En este sentido, bueno, Melibea representa en la literatura la primera gran incorporación del individualismo de la persona defendida por el Renacimiento. El proceso de su pasión está más que todo expresado en su verdadera intuición de alma femenina, desde el rechazo inicial al comienzo de la obra, hasta su entrega apasionada a Calisto en el jardín de su casa, pasando por ese punto intermedio de fingidas protestas y pretendidos, ¿no? Pretendidos rechazos. Melibea, enamorada, ya no se detendrá ante nada, pactada con la vieja, engañará a su madre y se entregará a Calisto. Cede a su pasión, no le importa la educación, el recuerdo de sus padres, ni tiene escrúpulos que la atormenten. Es una mujer enérgica, apasionada, incluso arrogante por lo que exige su pasión, ¿no? Digamos, todo lo que hizo ese apóstol. Pero también, ¿no? Al azar, todo ello, la fatalidad de cualquier tipo de apasionamiento, no le llevará también a su muerte. Parece tipo Romeo y Julieta, ¿no? Pues, eh, digamos que su padre le daba una educación y ella no la seguía, pero no, bueno, sí la seguía al inicio, pero después se enamora perdidamente y rechaza todo eso del individualismo. ¿Quiénes? Bueno, sus padres de Melibea, Alicia y Pleberio, padres de Melibea, tienen más importancia social que dramática. Son el reflejo de un matrimonio burgués, orgulloso de su hija y confiado en su inocencia. Son dos personajes que lo que no pesa el convencionalismo, pero su seguridad y confianza en la hija facilitan los manejos entre Celestina y en definitiva de desenlace trágico. Pues también es autoritaria pagada de su posición, ignorante de lo que se refiere a su hija, no, su Alice.
Alicia es autoritaria. Por su parte, Pleberio, el esposo, no el papá de Melibea, es padre moroso y preocupado por la seguridad económica de su hija, de la que, en definitiva, también lo desconoce todo. Por otra parte, Pleberio, con su retórico discurso, dará el testimonio en la enseñanza final. Su imprevisora paternidad permitirá que Melibea caiga en las acechanzas del loco amor. Los criados de Calisto, ¿no? Y las pupilas de Celestina están trazadas, son con innegable maestría y originalidad. No es que piensas que la señora tenía un ojo así medio ciego, medio tuerto, ¿no? Como muestra la imagen. Bueno, este no es, hay otra imagen. Ya. Y pues no, son personajes enteros y no simples y fieles servidores. Parmeno y Sempronio, Elisea y Areusa representan la incorporación del teatro de toda una realidad social. El mundo bajo de los criados y de las chicas malas, propio del ambiente de la gran ciudad. Sus intereses y conflictos van parejos de los personajes de alto rango. En la tragedia clásica solo intervienen reyes, héroes e incluso dioses. Sin embargo, pues no, en la obra de Fernando Rojas, las gentes del pueblo entran a formar parte de la trama trágica, lo cual es una característica de la comedia humanística. Si vemos las obras más antiguas, solo hay incorporación de héroes, de hazañas, no como se hablaba en el mío, sí, pero pues no, en este entonces resulta mismo de los personajes de la sociedad. Lo que hace, pues, no, que Fernando Rojas ha sabido captar la crisis social del siglo XV, señalando, pues, no, la situación socioeconómica del asalariado. El resultado ha sido que con una audacia literaria inesperada ha hecho intervenir en una de sus obras a los criados y a las chicas malas, como si se tratasen de personajes altos socialmente. Cada uno de los personajes constituye un mundo de sus problemas, preocupaciones y miserias, cosa que no se dio ni en el teatro anterior. No, imagínate, solo en el teatro anterior imitaban a los dioses, pues en esto no imitan a él. Pues eh, cada uno de estos personajes constituye un mundo de sus problemas, preocupaciones, miserias, torturas, a casos extremos, ¿no? En cambio, pues no, en la Celestina los criados deciden poner condiciones, exigen y a la vez son pieza clave inconcebible de toda marcha, ¿no? De toda la marcha de la obra. Hasta el punto que cuando Pármeno y Sempronio son muertos, aparecen suplidos inmediatamente por Socia y Tristán. Los criados de la Celestina tienen un pequeño drama íntimo y su gran pasión, el interés y la avaricia. Todos cuantos hacen se arrastran por el interés y la ansia medra. Los criados de la Celestina son un reflejo de esa crisis social. Digamos que el poeta, no, bueno, el autor hace todo, no es que ponga, ah, ya, el personaje va a ser un chico bueno, no va a tener ambiciones, ¿no? No, pues pone gente, tanto, no, tampoco pone una gente de un estatus social, ¿no? Digamos que aparecen criados, ¿no? Criadas, esclavas, imagínate. Y hasta el momento, ¿ya sabes cuál obra se cree que se parezca? En donde haya una intervención de una vieja chismosa, o bueno, una señora mayor, nada, 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 nada. No. Ya ven, otro, la obra que se parece, ¿no? Digamos, la intervención de una.
Pues la obra que en sí narra, ¿no? La obra en que en sí narra es la obra de peruana Ñacatita, la que se parece, pero en cambio en Ñacatita no ocurre, no ocurre una muerte, sino el desalojo, no, ni siquiera el desalojo, sino que se vayan de la casa. Mientras que acá en la obra de la Celestina, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre, pues no, hay una señora que ayuda, pues no, a la pareja. Bueno, en sí la ayuda más que todo a Calisto, no le ayuda, en la cual le dice, pues no, Calisto, ya pues señora, no, deme una pócima para poder enamorar de esa chiquita, ¿no? Esa hermosa chiquita con su sonrisa tan bella, sus ojos son todas estrellas, que alumbran su corazón, ¿no? Y pues, bueno, ya, bueno, me caes bien, pero ¿qué me pagas? Ya, pues te pago una cadena. Y entonces, pues no, le paga la cadena, le va donde la casa de Melibea, le dice, toma este juguito de manzana, y ella es bien, ay, ya, gracias señora. Sin saber que ese juguito de manzana, pues no, era una pócima porque ella queda impregnada de Calisto. En cambio, en la obra La Ñacatita, que es la obra peruana, ¿qué es lo que ocurre, no? Se que estaban pensando casar, ¿no? Doña Jimena, tan que la hacían también, pero ocurre más personajes, ¿no? Celestina y Ñacatita, ¿no? La diferencia de ellos. A ver, ¿cuál sería entre la diferencia entre ellos? No, porque sí, tiene una similitud. Pues, en cambio, en la Celestina mueren, y en cambio, pues no, en Ñacatita no mueren, ¿no? La Celestina, pues, es tragicomedia, mientras que la Ñacatita es comedia, ¿no? Parecen, ¿no? Parecen las obras, ¿no? En la intervención de un personaje intervención de un personaje por lo que, digamos, Ñacatita era la que daba, no, no, sí, sí, es buen un hombre, mientras que acá en la Celestina, ¿qué es lo que ocurre, no? Ella hace las pócimas, también es dueña de un restaurante, un supuesto restaurante, nada más podría decir. Porque los dos son personajes principales, ¿no? La Celestina por una parte y bueno, aunque no llega al final, aunque sí, la Celestina es la alcahueta, ¿no? Alcahueta, la Celestina es la alcahueta, ¿no? Celestina es la alcahueta y Ávara también encima. Mientras que Calista es el amante ridículo, en la cual tiene a sus criados, ¿no? A sus criadas Sempronio, Pármeno, que mueren al final, Tristán, que la cual le suplentan Tristán, y pues, vamos a ver, ¿no? Un diagrama de personajes en la Celestina, antes de poder acabar, para que recuerdes los personajes. A ver, como tenemos, ¿no? Los que están con crucecitas son los que están muertos, ¿no? En la Celestina interfieren entre Calisto y Melibea, que son los señores. La, Melibea tiene a sus padres Alicia y Pleberio, ¿no? Que son los padres, en la cual ella tiene una criada que se llama Lucrecia. Calisto tiene a sus criados, ¿no? Primero empieza con Sempronio y Parmelo, ¿no?
Y bueno, también tiene a su criada Claudina, madre maestra de Celestino, Tristán, socia, criado, criado. Y todo, estamos en ese tiempo, en ese diagrama. Pues sí, digamos, en ese entonces, pues no, él hablaba, era todo, más que todo la obra que él hablaba, pues no era del estatus social, no, tanto no de los reyes, no hablaba de los dioses, no nada hablaba de los hazañas de los seres, sino de algo que él estaba, pues, ¿no? Que él estaba viviendo, sintiendo, ¿no? Aunque ha habido varias tradiciones, ¿no? Traducciones, también complementos de otros para poder completar, ¿no? Es conocida como, ¿no? La tragicomedia de Calisto y Melibeo, en la cual acaba en muerte al final, acaba en muerte los dos, parecido al de Romeo y Julieta, ¿no? Pareció el de Romeo y Julieta, porque Romeo también se mata sin saber que Julieta estaba en coma nada más por cierto lapso, pero Melibea no es que se haya enamorado así de la nada, sino se enamoró gracias a la posibilidad. Bueno, todos esos temas. Y no se olviden de ingresar con el mismo ID, la misma contraseña para la siguiente clase el día lunes. No, ya estaría formando cómo es el avance de tareas y todo, y de actividades más que todo.